Bueno, las imágenes que estamos viendo lo dicen todo. De alguna manera vamos a hablar del campo, no solamente de los perjuicios que tuvo el campo en las últimas lluvias, sino concretamente, primero vamos a hablar de un tema específico que a mí me interesaba porque salió en las noticias y me parecía preocupante, y tiene que ver con esta fiebre que está afectando al ganado porcino, sobre todo esta fiebre que viene del África y que está matando tantos cerdos. ¿En qué manera puede perjudicar a la Argentina? Porque por un lado podemos vender más carne, pero por otro lado ese cerdo se alimenta de nuestra soja. Para que la audiencia interprete el impacto de la fiebre africana en los porcinos de China, China tiene el primer stock porcino del mundo con más de 550 millones de cabezas de porcinos. Tiene 2 apariciones por año, 550, 10 chanchitos cada aparición, 20 chanchitos, 550 por 20, 5.500, 10.500 millones de chanchos consume China por año. Impresionante. Bueno, de esos 500 millones de cabezas, las fuentes privadas, porque oficiales no hay, hablan de que se puede haber perdido entre el 15 y el 20%. Estamos hablando de más de 100. Es mucho. Es mucho. Estamos hablando de más de 100, 150 millones de cabezas que han sido sacrificadas. Esto no afecta al humano en su consumo, sino que afecta lo que sería la performance y rendimiento de los animales. Bajan rendimiento, bajan productividad, bajan parición. Bueno, lo que pasa es que los chanchos comen harina de soja. Claro. ¿Y quién provee la harina de soja? China es el principal importador de poroto de soja del mundo, que lo compra de Argentina, de Brasil y de Estados Unidos. Con lo cual, la caída de la demanda de estos 150 millones de cabezas, que hay que agregarle los chanchitos que producen, produce una caída de la demanda de harina de soja y arrastra la importación de poroto de soja de China. Por eso China, por primera vez en 25 años, baja su nivel de importaciones de poroto de soja del resto del mundo. Ahora, bueno, estamos hablando con Pablo Adriani, que es analista y tiene que ver, permanentemente está analizando los temas del campo, pero por otro lado yo lo que te decía es en cuanto, en la balanza, en cuanto nos favorece el hecho de que por ahí se pueda consumir y vender más carne. 100%. O sea, China ya está prácticamente siendo el primer importador de carne vacuna de Argentina. Ya está habiendo autorizaciones para frigoríficos porcinos. O sea, si nosotros pudiéramos prepararnos para hacer una mayor capacidad frigorífica exportadora de porcinos, que el porcino crece muy rápido, se reproduce muy rápido, en 2 a 3 años puede ser la segunda carne exportadora después de la vacuna, la carne vacuna. O sea que tendríamos que invertir hoy en cuántas cabezas de cerdo estamos comparado con China. Yo creo que comparado con China no debemos estar en 2 millones de cabezas. Ajá. Pero para nosotros sería un cambio súper significativo. Y Brasil tiene 140 millones de cabezas. Y por otro lado, darle un valor agregado también a la soja, porque si no, siempre exportamos solo el poroto. Si le damos de comer al cerdo, ya incluimos... Esa es la idea. O sea, todo lo que sea grano forrajero o harinas proteicas, grano forrajero, maíz, harina de soja, hay que convertirla en carne. Porque entonces uno se evita vender un producto de poco valor agregado y termina exportando una tonelada de carne que vale 5 o 6 mil dólares por tonelada. Vamos a hablar de lo que pasó en el último tiempo, Pablo, que tiene que ver, bueno, en estos días, ¿no? Con las intensas lluvias, la situación del tambo en nuestro país. Algunos sé que se están asociando con los tambos, hay mucha producción de leche, pocas cabezas. Contame cuál es la situación ahora y en qué puede afectar estas últimas lluvias. Bueno, lo complicado de las inundaciones para los tambos es que si vos tenés un periodo de tiempo en donde el agua no baja, tenés que evacuar todo el rodeo que tenés que mal venderlo, porque no podés habilitar otro tambo en una zona seca, con lo cual lo que se está produciendo es un redimensionamiento de cada tambo, aumentando la productividad. Lamentablemente caen los tambos que fueron afectados por inundaciones y lo compensan los tambos restantes con mayor productividad, que es lo que está pasando. O sea, tambos a la antigua, sin medir la materia grasa, la sanidad, los azulejos, la limpieza permanente, que eso bonifica en cada uno de los puntos, no existen más. Hoy el tambo es una industria
Y creo que justamente no cae la producción porque aumentó la productividad. Claro, pero ese productor pequeño que se perjudicó con las lluvias está en una situación compleja. Está en una situación compleja, porque no es difícil que vuelva a recuperar su rodeo. O sea, esta es la parte mala de las inundaciones. En el caso del trigo, se inunda, se pierde y te da una oportunidad al segundo año. Claro. Pero en el caso de un tambo, cuando vos tenés que sacar la hacienda, no la podés, la tenés que vender. Recuerdo Santa Fe como Totoras, capital provincial de la leche, digamos. ¿Cuáles son las zonas más afectadas ahora? Y todo lo que es el NOA, o sea, el NEA, norte de Santa Fe, todo Chaco, Formosa y parte de Santiago del Estero, que es donde estuvieron las mayores lluvias. Obviamente este fin de semana fue histórico, ¿no? Porque esto que acabamos de ver este fin de semana, Sí. estos pronósticos que se cumplieron, le agregaron mucho más leña al fuego, con lo cual empeoraron más todavía la situación. Pablo, para terminar, te pregunto, toda la vida nosotros escuchamos decir que Argentina era el granero del mundo, país agrícola-ganadero, y de pronto hubo países limítrofes que estaban en inferioridad de condiciones y ahora nos superan en cuanto a producción, en cuanto a exportación. ¿Qué nos fue pasando y cómo nos podemos recuperar? Digamos que las políticas anti-agroexportadoras de los últimos 10 años en Argentina han permitido, hemos dado muchas ventajas. Hemos dado ventajas a punto tal que Paraguay y Uruguay llegan a exportar más carne que Argentina. Hemos dado ventajas a punto tal que Chile importaba maíz de Argentina y nos exportaba los pavos. Y es uno de los principales exportadores de pavos y de cerdos del mundo. Yo creo que Argentina necesita una política agroexportadora enfocada a la exportación. Una política de promoción de exportaciones al estilo Brasil. Brasil financiaba los frigoríficos, hoy el primer exportador mundial de carne vacuna o el segundo, después de India, diciéndole al que quería invertir, ¿vos querés invertir en un frigorífico? Bien, te doy 4 o 5 años libre de impuestos, pero me tenés que garantizar que vas a exportar todo lo que produces. Claro, y además satisfacer el consumo interno a precios convenientes, porque la carne parece un lujo hoy por hoy. Pero en Argentina el consumo interno es chico. Claro. Para lo que se Pero produzca. a precios exorbitantes. Exacto. Pablo, gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Por favor. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en Televisión Pública.